Existió una mujer que logró burlar y avergonzar a toda la policía europea durante 16 años. Su ADN estaba en más de 40 escenas del crimen en 3 países diferentes, desde robos hasta asesinatos. Una manera de trabajar tan perfecta que no había testigos ni cámaras que la captaran. Esta es la historia de la mujer sin rostro, una de las criminales más enigmáticas de la historia europea y que terminó con el giro más ridículo de la historia policial. Todo empieza en 1993, en Alemania, cuando una mujer de 61 años aparece muerta en su domicilio. El asesino la había estrangulado con el mismo alambre con el que ella estaba trabajando. El criminal no había dejado huellas, ni testigos, ni evidencia física. Lo único que pudieron recuperar los forenses fue una pequeña muestra de ADN de una de las tazas que estaba cerca del cuerpo de la mujer. Pasarían 8 años hasta que encontrasen otra coincidencia genética. El 1 de marzo del 2001, en otra ciudad, a 300 kilómetros de donde ocurrió el primer ataque, un vecino escuchó gritos y llamó a la policía. Cuando llegaron encontraron el cuerpo de un hombre de 61 años, también estrangulado, también con alambre con el que él estaba trabajando. Todo muy similar al primer caso. Al igual que años atrás, tampoco encontraron testigos o evidencia, pero al enviar las muestras al laboratorio, descubrieron en la escena del crimen el mismo ADN que encontraron en 1993. Empezó a crecer la teoría de que había una mujer atacando a personas de esa edad y que podían pasar muchos años entre un crimen y otro. Pero después se empezó a poner todo mucho más extraño, porque por los siguientes 7 años, ese mismo ADN empezó a aparecer no solamente en escenas del crimen, sino también en robos, en allanamientos y en casos ligados a drogas. Y ya no era solamente en Alemania, sino también en Austria y Francia. No era una criminal común, era alguien que se podía mover por toda Europa dejando su rastro biológico sin que nadie supiera su rostro, su nombre y sin seguir un patrón claro. Esto era lo que más obsesionaba a los investigadores. Las autoridades de Alemania, Francia y Austria invirtieron cerca de 20.000 horas de trabajo, 25 millones de euros y hasta una recompensa de 300.000 euros para poder identificar a la mujer sin rostro. El caso terminó de explotar el 27 de abril del 2007, cuando una oficial de policía fue asesinada en Heilbronn. La mujer se encontraba junto con su compañero en el coche de policía, cuando 2 personas los abordaron por detrás y les dispararon. La mujer murió al instante, su acompañante resultó gravemente herido. Al momento de analizar la escena, lo único que pudieron obtener fueron muestras de ADN. Una de ellas coincidía exactamente con la mujer sin rostro, ahora también llamada el fantasma de Heilbronn. ¿Cómo una misma persona podía estar ligada a tantas escenas distintas? ¿Cómo es que podía moverse por toda Europa sin que nadie supiera ni siquiera su nombre? La búsqueda por la mujer se intensificó. Se tomaron muestras de ADN de mujeres de Francia, Alemania, Austria e incluso de Italia. También se duplicó la recompensa para todo aquel que pudiera aportar algún mínimo dato. Durante años la buscaron como si fuera una mente maestra, pero en el 2009 pasó algo que hizo que todo cambiara de rumbo. Las autoridades francesas estaban intentando identificar la identidad de un cadáver que había aparecido hacía 7 años. Sospechaban que era de un hombre, sin embargo, cuando tomaron las muestras de ADN, este coincidía con la mujer sin rostro. Decidieron hacer una segunda prueba, utilizando otro hisopo de algodón. Al momento de ver los resultados, el segundo testeo no reveló rastros de la mujer. Entonces decidieron poner el foco en algo que no habían revisado nunca, en los materiales utilizados para tomar las muestras. En realidad, el ADN que siempre habían encontrado en las escenas del crimen nunca había estado allí presente, sino que estaba en los hisopos con los que tomaban las muestras. El ADN que había aterrorizado durante años a la policía no pertenecía ni a una asesina serial ni a una ladrona internacional. Pertenecían a una mujer que trabajaba en una fábrica de hisopos de algodón. Esos eran los hisopos que la policía utilizaba para recolectar material genético en las escenas del crimen. Estaban certificados para uso médico, pero no estaban certificados como libres de ADN humano para investigaciones forenses. Y al parecer, una trabajadora de la fábrica dejó su material biológico en algunos hisopos y estos fueron distribuidos en distintas unidades policiales. Cada vez que los utilizaban, arrastraban ese ADN a las distintas escenas. Les tomó 16 años darse cuenta que la mujer que estaban buscando nunca estuvo en esas escenas del crimen. A partir de ese hecho se instauró la primer norma mundial sobre la fabricación de elementos forenses.
para así evitar otra historia como la de la mujer sin rostro. Al final, la enemiga número 1 del Interpol no era una maestra del crimen, sino un simple error. Soy Estefanía Ricobaldi, periodista, y si te gustó este insólito caso policial, te invito a que me sigas para ver más casos.